Tengo por aquí una serie de mensajes de video seguidores de Periodismo Libre, que antes de ir con nuestro nuevo invitado, el doctor Juan Pablo Mantilla, voy a mencionar, porque de eso se trata, ¿no? De una horizontalidad en la conversación comunicacional. A ver, por acá, Hipólito Díaz nos dice, Petro es el único que defiende los derechos del obrero, por eso marcha el 1 de mayo, si Petro, marcha el 1, si Petro defiende los derechos del obrero, es digno de representar la marcha del 1 de mayo, es el mensaje que nos envía Hipólito Díaz. Jenny Perdomo nos dice, recuerden, todo lo que gozamos hoy en día en derechos laborales, salud, educación, se consiguió con lucha, sol, agua, caminando. Todo lo que se ha logrado en reivindicaciones obreras y de los trabajadores efectivamente ha sido producto de la lucha. Eso no lo ha regalado nadie. Las clases dirigentes no regalan nada. Los empresarios, el mundo capitalista o el mundo del capital no regala nada. Nos dice Raúl Perdomo, importante escucharlos, compañeros. También nos dice por acá Oscar Alzate, marcha el 1 de mayo, con papayera, banderas, carteles y cerveza, día cívico de lúdica, defensa de las reformas del gobierno del cambio. Efectivamente, lo dijimos en nuestra entrevista con Wilson Sáenz, presidente de la CUN en el Valle, y con John James Góngora, dirigente nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado Fenaltrace y de Sintra Municipio de Yumbo. Esta va a ser una movilización muy distinta a la de la oligarquía el 21 de abril. Aquí no va a haber féretros, aquí no va a haber actitudes fanáticas de agresión a los periodistas que se acerquen a hacer la cobertura, de agresión al que piensa distinto. Aquí no se van a pisotear carteles de nadie, como hicieron los fanáticos el 21 llamando a la violencia y amenazando al presidente Gustavo Petro. Aquí no va a haber eso, aquí va a haber alegría, porque estamos impulsando las reformas en beneficio del pueblo. Y va a haber un gran desfile o grandes desfiles en todo el país con papayeras, con bailes, con música, con banderas, con la pluralidad. Dice por acá también Víctor García López, transicionantes en la pluritransversalidad. En la pluritransversalidad. Muy interesante los conceptos que nos planteaba el doctor Escobar. Hipólito Díaz, bueno, ya habíamos mencionado el mensaje de Hipólito Díaz. Es el diálogo que sostenemos, doctor Juan Pablo Mantilla, con quienes nos siguen en nuestro chat del canal de Periodismo Libre en vivo. Muchas gracias, doctor Mancilla, por acompañarnos, doctor Mantilla, perdón, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Ya son las 12, así que buenas tardes. Hola, Luis Alfonso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, antes de que empecemos con nuestro tema, yo también quiero sumarme a esa buena vibra que se le está poniendo para la marcha del 1 de mayo, que es la marcha de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es importante que no perdamos de vista eso que decía una de las participantes del espacio, y es que los grandes derechos sociales se han conquistado al calor de la lucha, ¿sí? Justamente a partir de la gran movilización, a partir de la gran organización de la sociedad civil, que entiende que efectivamente pues, los derechos son básicos, ¿sí? Los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros y nosotras. Y este gobierno no es diferente a eso. Este gobierno es producto de la lucha, ¿sí? Es el primer gobierno democrático que tiene Colombia de alguna manera, ¿sí? Es el primer gobierno que realmente se sintoniza con las necesidades de la población colombiana, y pues obviamente las consecuencias no dejan de aparecer, ¿no? Por supuesto, tenemos a una clase dirigente muy activa, muy reaccionaria en torno a la preocupación de que efectivamente está creciendo y está avanzando el gobierno, no solamente en acciones contundentes, en mostrar que efectivamente hay una forma diferente de administración pública, sino que además pues la gente le cree y confía. Así es. Las luchas o los derechos de los que hoy disfrutamos han costado mucho esfuerzo, muchas batallas de nuestros
nuestros trabajadores en las calles, en las fábricas, en los poblados, y también mucho sacrificio, a veces mucha sangre. Esto no ha sido fácil. Bien, hemos tratado de hacer una parábola. Comenzamos con las iniciativas hacia el 1 de mayo, la convocatoria en nuestro primer segmento, y concluimos con un asunto absolutamente inherente y relacionado, coetáneo con las movilizaciones, como es el de las reformas sociales. Se acaba de aprobar en el Senado de la República la primera parte de ese proceso legislativo, la reforma pensional. Y como las derechas, las oligarquías no pudieron frenar en el Senado, creyeron que lo iban a frenar la reforma en el Senado con esa movilización de odio y necrofílica del 21 de abril, no lo pudieron hacer. Entonces han desatado toda una ofensiva de mentiras, de manipulación, de verdades a medias, para tratar de generar un ambiente negativo en torno de la reforma pensional. Por eso vamos a tratar de hacer un diálogo muy pedagógico con el doctor Juan Pablo Mantilla, quien es abogado, quien laboró en Colpensiones, quien conoce muy bien en qué consiste este sistema pensional, el existente, el que se va a cambiar, y además hace parte del colectivo por la Unidad Popular, un colectivo de mentes y de voluntades que llegan a agruparse para impulsar la unidad del campo alternativo, sin otro interés que precisamente la juntanza para contribuir a sacar adelante el proceso de cambios en nuestro país. Entonces, doctor Mantilla, iniciemos preguntándole cuáles son, en su opinión, los principales logros de esta reforma pensional, que le falta una segunda fase en la Cámara, pero que ya se aprobó en el Senado. Bueno, gracias, Luis Alfonso. Lo primero que debo decir es que esta es una reforma pensional que le da una mirada a la realidad colombiana, ¿sí? Una mirada que infortunadamente nos ha sometido durante décadas, durante prácticamente el siglo XX inclusive, a un número demasiado importante de trabajadores y trabajadoras que en su vejez caen en la miseria, porque aun cuando trabajan con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, no logran acceder en la mayoría de sus casos a una pensión, o trabajadores que incluso habiéndola dado toda en función de los intereses de una empresa privada o del sector público, llegan a unas condiciones de pensión poco dignas, ¿sí? Los que logran llegar a eso. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho una lectura adecuada de esa realidad que hay que resolver, ¿sí? Por eso, digamos que ese gran logro que genera este gobierno es pensarse una reforma alternativa, una reforma adecuada a las necesidades colombianas, adecuada a nuestras circunstancias económicas y adecuada a nuestras circunstancias del mundo del trabajo, ¿sí? Porque es que realmente es a partir de ese escenario laboral, de ese escenario de la ocupación y el desarrollo económico que realmente tenemos que pensarnos esta reforma pensional, ¿sí? Y pues obviamente sobre las personas. Yo creo que el presidente Petro es muy claro en su alocución, una alocución muy corta pero muy contundente, en que nos recuerda cosas que yo también quiero recordar acá, ¿sí? El 50% de los trabajadores no cotiza, ¿sí? Y eso implica una informalidad del empleo, ¿sí? A pesar de que incluso desde hace muchos años el DANE viene hablando acerca ya no del empleo y el desempleo, sino en muchos casos de la ocupación y la desocupación, y manejan ese término de manera caprichosa, pues la claridad es que con contundencia el presidente de la República, la máxima autoridad administrativa del país, nos aclara, es más del 50% de los trabajadores colombianos no están vinculados al sistema pensional, no cotizan, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, dice que los trabajadores que están hoy vinculados al sistema pensional están vinculados a los fondos privados de pensiones, al régimen de ahorro individual con solidaridad que está regulado en la Ley 100 de 1993. Adicionalmente a eso nos recuerda que una de 4 personas llega a la edad de pensión con una pensión justa, ¿sí? Y una de cada 8 mujeres se pensiona. Una de cada 8 mujeres se pensiona. Es que mira el nivel de exclusión que hay, ¿sí?
Hoy en Colombia estima el gobierno nacional que hay una cobertura apenas del 24% de la población económicamente activa que debería estar vinculada al sistema pensional y no lo está. ¿Sí? Estas son cifras básicamente estatales, ¿no? Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, ¿sí? Después de Haití. Esto es triste, de verdad. Y esto no es nuevo, esto no es que, ay, que como llegó el gobierno de Petro, sí, claro, como llegó el gobierno de Petro, entonces ahora estamos en el segundo puesto de desigualdad. No, esto es histórico, ¿sí? Esto es histórico, esto ha sido una tradición de nuestro país, infortunadamente, pero además a un poquito de Haití, ¿sí? No, de verdad, esto es un despropósito. Y creo que a partir de eso, por eso se considera con contundencia este esquema que básicamente, si me lo permite Luis Alfonso, entro a hablar un poquito de manera general sobre el proyecto de reforma pensional, ¿sí? Y es que básicamente se piensa a partir de 4 pilares fundamentales, ¿sí? Antes, importante hacer una claridad, el sistema pensional actual es un sistema competitivo, es un sistema en el que básicamente hay 2 regímenes pensionales, digamos, un régimen general con 2 regímenes, ¿sí? Un régimen de ahorro individual con solidaridad que es administrado por los fondos privados de pensiones y un fondo un régimen de prima media con prestación definida que es administrado hoy por Colpensiones, antes por el Instituto de Seguros Sociales. ¿Esto qué implica? Que hay competencia, porque las personas básicamente tienen la libertad de elección del régimen y obviamente en el régimen de ahorro individual, el fondo privado en el que quieren estar. Pero esto ha conllevado una competencia histórica desigual, además. Desigual porque el tratamiento que se le ha dado a Colpensiones, antes al Instituto de Seguros Sociales, ha sido un tratamiento de naturaleza, de entidad pública, de naturaleza pública. Los fondos privados de pensiones son empresas privadas, ¿sí? Por supuesto, controlados ambos, en uno y otro caso, por la Superintendencia Financiera. Colpensiones hoy es una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero sigue sometida a un tratamiento de naturaleza pública que de alguna forma le limita el ejercicio corporativo, ¿sí? Y la competencia. La gente no sabe esto, pero hasta el gobierno de Petro, hasta este año, ¿sí? Colpensiones está avanzando en la vinculación de personas jóvenes al régimen de prima media compensación definida, ¿sí? Entonces llevamos 93, 2003, 2013, 30 años, ¿sí? Sometidos a que los fondos privados de pensiones se anticipen a la vinculación de personas jóvenes, ¿sí? Y eso era un criterio corporativo en Colpensiones. Pero adicionalmente a eso, los ejercicios publicitarios, la inversión de recursos y de capital, que por supuesto manejan mucho más, porque tienen muchísimos más afiliados que Colpensiones, aportando, pues obviamente ha hecho que la competencia sea desigual, ¿sí? ¿Y esto qué ha implicado? Que Colpensiones tenga muchísimas personas para pensionar, pero pocos recursos para pagar esas pensiones. Versus porque los fondos privados de pensiones. Perdón, doctor Mantilla, porque muchos de los que cotizaban toda la vida laboral lo hacían en fondos privados, pero después para acogerse a las ventajas que da Colpensiones en la pensión final, entonces se trasladaban y quedaba con la carga con Colpensiones, más o menos eso. A los subsidios, por supuesto, sobre todo las pensiones altas, que es un problema que tenemos hoy. Es que estamos subsidiando pensiones altas. Todos los colombianos y todas las colombianas que aportamos estamos subsidiando una pensión de Francisco Santos Calderón. Es que, ¿sí? Ese es uno de los logros, ¿no? de la reforma pensional, que no será el Estado el que ahora le alcahuete a la alta burocracia de 10, 15, 20 millones de pesos mensuales de pensiones, el subsidio a esas pensiones que sale de los dineros que millones de colombianos pobres de salario mínimo hicieron, de los ahorros que hicieron estos trabajadores a los fondos de pensiones. Entonces, ese sería el primer gran logro, ¿no? De acuerdo, pero además hay un montón de mitos inventados a partir de esta idea de la reforma pensional que yo creo que se pueden desmentir en la medida en que con claridad se le cuente a las personas cómo funciona la reforma. ¿Sí? Tenemos 4 pilares. Entonces, antes teníamos un régimen en competencia, ¿sí? En el que la mayoría de afiliados están en el régimen privado. Hablemos privado y el público, así, ¿sí? De manera coloquial, digámoslo así, para que los oyentes y las oyentes nos entiendan. Hoy, ¿qué se quiere con la reforma pensional? Se quiere generar un sistema de pilares. El primer pilar, tenemos el pilar solidario, ¿sí? Reconociendo que existen personas que no han cotizado
históricamente, ¿sí? Que no llegan a 300 semanas de cotización en su vida, pero que tienen 65 años o más, hombres, ¿sí? 62 años o más mujeres, y no tienen posibilidades objetivas para poder acceder a un ingreso vital para su vejez. Una vejez además sometida por la disminución de la capacidad laboral, sometida por la discriminación del mercado laboral, sometida por la imposibilidad del ahorro, sometida por la informalidad, pero esto no lo ven, ¿sí? ¿Cómo así que entonces le vamos a subsidiar a los pobres las pensiones? Hoy lo hacemos. Hoy subsidiamos la renta vitalicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Si todos los trabajadores y trabajadoras que hacemos aportes en la seguridad social en pensiones, aportamos después de determinado monto, ¿sí? Para garantizar que el Fondo de Solidaridad Pensional acompañe a estas personas, claro, de manera muy reducida, ¿sí? Porque además eso hace que se reduzca considerablemente la posibilidad de la cobertura del Fondo de Solidaridad Pensional. Y esto lo que permite es ampliar ese espectro de personas que van a ser beneficiadas e impactadas favorablemente en su economía en aras de que puedan subsistir. Es que estamos hablando de la subsistencia, ¿sí? Entonces esas personas básicamente son aquellas personas que pues no tienen ingresos, ¿sí? Que no tienen ingresos. Hombres a partir de 55 años de edad, mujeres a partir de 50 años de edad, y yo voy a empezar a meterme ya con el tema de la reforma, de lo que sucedió esta semana, ¿sí? También serán beneficiarios atendiendo su pérdida de capacidad laboral. Miren lo importante que está pasando acá. No solamente se está cubriendo a las personas en su condición de personas mayores, ¿sí? Yo no quiero hablar, creo que además el sistema interamericano de derechos humanos ha querido reducir un poco esa idea de la ancianidad, esa idea del adulto mayor, y ha invitado a que hablemos de personas mayores. Entonces, no solamente estamos hablando de las personas mayores, sino que también estamos hablando de personas que no tienen capacidad para laborar, ¿sí? Hombres 55 años, mujeres 50 años, ¿sí? Que tendrán derecho, a partir de un reconocimiento de pérdida de capacidad laboral del 50% o más, de acceder a este pilar social, ¿sí? Tenemos un segundo pilar, que es el pilar semicontributivo. Este pilar semicontributivo permite, de alguna forma, a partir de subsidios invertidos del presupuesto general de la nación, hay que decirlo también, ¿sí? Acompañar a las personas que, si bien han tenido algún tipo de capacidad de pago del aporte de la seguridad social en pensiones, no han podido acceder a la meta, 1.300 semanas de cotización en el peor de los escenarios hoy, ¿sí? Entonces, las personas que tengan entre 300 y 1.000 semanas y 999 semanas de cotización son las personas que en principio estarán vinculadas a este pilar semicontributivo, ¿sí? Para que en el momento en que cumplan las edades mínimas para acceder a su pensión, obviamente puedan contar con un acompañamiento por parte del Estado colombiano, ¿sí? Y del sistema de seguridad social en pensiones para mejorar sus condiciones de vida. Aquí también es importante mencionar que aquí se vinculan también una figura que a mí la verdad en principio no me gustaba, pero que hoy está siendo muy bien manejada por el Estado, que son los BEPS, los beneficios económicos periódicos. En el año 2005, con la reforma pensional del Acto Legislativo 01-2005, se crean estos beneficios para generar la oportunidad de que personas que no tienen una percepción de por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente, hagan aportes, ¿sí? De alguna forma, o más que hacer aportes, generan un ahorro para la vejez, ¿sí? Hoy se está avanzando de manera significativa en esta idea porque se está acompañando realmente el mercado informal, ¿sí? El problema no es que exista el mercado informal, el problema es que se desconozca esa realidad de la informalidad, ¿sí? Y este mecanismo BEPS permite acompañar de alguna manera un ahorro para la vejez para las personas que no tienen la capacidad de pago del aporte, pero adicionalmente a eso permite generar un ejercicio de equivalencias, es decir, yo con ese ahorro también puedo hoy aprovecharlo para que si logré cotizar posteriormente, ¿sí? Me pueda pensionar y se puedan convertir ese ahorro en semanas de cotización, ¿sí? Esto, digamos que esto es un universo de la economía informal, como lo digo, demasiado grande, demasiado importante y que tiene que ser acompañado por el Estado colombiano. El pilar contributivo, ¿sí? Ya hablamos de las personas que perciben un salario mínimo legal mensual vigente, ¿sí? Y aquí se hace un cambio importante, ¿sí? Incluso entre el proyecto de ley que presenta el gobierno colombiano y como ha venido avanzando el proyecto, y es que en principio se hablaba de las personas con capacidad de pago en el proyecto de ley del gobierno, hoy se habla de personas afiliadas. Y yo creo que eso es un error haber limitar a las personas afiliadas,
porque aun cuando existe la obligatoriedad, ¿sí? También existe la ignorancia, ¿sí? En las posibilidades que se tienen, existe falta de información. Entonces, digamos que se está limitando la posibilidad de llegarle a un segmento importantísimo de la población por el hecho de que estamos hablando solamente de afiliados y afiliadas. Pero bueno, aquí estamos hablando de trabajadores y trabajadoras independientes, dependientes, que perciben entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales mensuales hoy. El proyecto venía una propuesta de entre 1 y 3 salarios mínimos. Hoy se ha bajado a 2.3. Pero Incluso el presidente, perdón, doctor Mantilla, el presidente habla de que en la Cámara va a insistir en que sea un umbral de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4 salarios mínimos, lo que me parece absolutamente aceptado. Expliquemos eso, doctor Mantilla, porque es uno de los puntos en los que la derecha ha tratado de manipular más y de mentir más, y lo que más confusión genera. Entonces, el umbral es de 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todos los que ganen hasta allí tendrán que cotizar los debates, ¿no? en pensiones. Sí. Exacto. Entonces, en este pilar contributivo, sí, están los trabajadores que perciben salario mínimo legal mensual vigente de una manera formalizados porque están vinculados a la seguridad social o tienen algún tipo de contratación, ¿sí? O tienen algún tipo de renta que declaran, ¿sí? Y a partir de entonces, esos trabajadores entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes hoy tienen garantía de pensión. Así, ¿sí? Esos trabajadores, esos recursos serán administrados por Colpensiones, por la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, que es la empresa que se encarga de administrar hoy el régimen de prima media con prestación definida, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, el hecho de que estén bajando ese umbral implica que se incrementa el potencial de personas que van a mantenerse vinculadas al régimen de los fondos privados de pensiones, al negocio. Es un negocio. Y hay que decirlo de frente a la banca. Es un negocio que está vinculado directamente a los bancos. Incluso uno puede ver los cambios que han venido teniendo en el proyecto de esa orientación de cómo se va a administrar. Ahora vamos a hablar de cómo participan acá los fondos privados de pensiones. Se ha venido hablando incluso de otro tipo de figuras que pueden participar. Se ha venido hablando de fiducias, se ha venido hablando de comisionistas de bolsa, y hoy incluso se está hablando de que Colpensiones participemos, ¿sí? Pero bueno, el pilar contributivo, lo importante de que el gobierno quiera que sean 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes es que no solamente se administra, ¿sí?, a un riesgo absolutamente mínimo, ¿sí?, los recursos de la seguridad social, sino que además se garantiza el acceso a la pensión, ¿sí? Pero por otro lado, la administración de un gran porcentaje del recurso de la seguridad social pasa a manos del Estado. Ya no va a estar en cabeza del sector privado, que genera rendimientos para ellos, ¿sí?, y que le dejan literalmente, y perdónenme la expresión, una bicoca a los afiliados y afiliadas, ¿sí?, sino que además se va a permitir, ¿sí?, que efectivamente esas personas que están en el pilar contributivo tengan la tranquilidad que pueden hacer los aportes porque se van a pensionar, ¿sí? Me preocupa un poquito que hay por ahí un articulito, ¿sí?, en el pilar contributivo que habla acerca de que los fondos, las cuentas en los fondos son una cuenta individual de ahorro, ¿sí?, de propiedad del afiliado. Y eso ahorita también quiero explicar un poco. Entonces, en el pilar contributivo, básicamente... Mantilla, es importante que le molamos, por decirlo coloquialmente, a la audiencia. Entonces, ¿cómo se distribuye esos aportes de trabajadores que ganen más de 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Es decir, 2.199.000 pesos. Quien gane más de allí, 3 millones en adelante, el resto de su cotización irá a los fondos privados, ¿no es verdad? Así es. Tenemos básicamente unos componentes complementarios, ¿sí? Entonces está en el régimen, en el pilar contributivo tenemos el pilar el componente primer componente, que son las cotizaciones obligatorias, que son las que quedan básicamente en la administración de Colpensiones,
¿sí? Después de los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Esos recursos después de eso, si yo estoy cotizando sobre 5 salarios mínimos, ¿sí? Entonces 2.3 salarios mínimos pasan a ser administrados por Colpensiones y 2.7 salarios mínimos serán administrados por un fondo privado de pensiones que yo tengo que elegir, ¿sí? No es una opción, ¿sí? Si yo no lo elijo, se establece aleatoriamente a partir de una reglamentación que establecerá el gobierno nacional, ¿sí? Pero se hace necesario. Entonces, ellos van a administrar ese porcentaje de recursos, ¿sí? Más allá de los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Eso qué hace? Obviamente les mantiene a ellos unas posibilidades significativas de administración del verdadero pensional de los trabajadores, ¿sí? Y obviamente con un tope, ¿no? Con un techo, que es hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entre 2.3, 2.3.1 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes los administrará los fondos privados de pensiones. Ahora, preguntémonos cuántos trabajadores ganan más de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues ya estamos empezando a reducir considerablemente la población que va a quedar afiliada a los fondos de pensiones, ¿sí? Y si lográramos llegar a esto que propone el gobierno de 4 salarios mínimos, pues obviamente estaríamos garantizándole al grueso de la población colombiana esas posibilidades, ¿sí? Y yo sé que muchas veces suena rarísimo, ¿cómo así? Entonces, ¿quién se gana 6 millones de pesos en Colombia? Muy contaditos, es un porcentaje absolutamente reducido, aunque no lo creamos. Muy poca gente. La inmensa mayoría de trabajadores son trabajadores de bajos salarios. El ingreso per cápita colombiano, ¿sí? A partir de la ocupación laboral, ¿sí? Es muy reducido, ¿sí? Y eso tenemos que reconocerlo, y eso están todas las cifras que está manejando el gobierno nacional, que está manejando el DANE, que se está manejando en el marco de la discusión con el gobierno y con el Congreso en la reforma pensional, ¿sí? Ahora, eso ¿cómo se va a manejar? Entonces, cuando yo llego, bueno, hay otro pilar importante, ¿no? ¿Sí? Otro pilar que es el voluntario. Entonces recapitulemos un poquito, el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. En el pilar contributivo es en donde tenemos cómo se va a manejar hasta 2.3, entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los aportes de los trabajadores por Colpensiones. Después de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los van a manejar los fondos privados de pensiones. Pero adicionalmente a eso hay otro pilar, que es el pilar voluntario, en el que las personas de manera voluntaria, ¿sí? Pueden generar aportes más allá del mínimo que le exige la ley. No es verdad que se va a aumentar el porcentaje de aporte. Se mantiene en 16% del ingreso base de cotización declarado por la persona, ¿sí? Eso es una realidad, punto. No se suben los requisitos para poderse pensionar, no. Se mantienen los mismos requisitos, 57 años mujeres, 62 años hombres, con una característica particular en favor de las mujeres, y es que en el marco del desarrollo del proyecto de ley, la Corte Constitucional, de alguna forma haciendo justicia a las mujeres, pero creo que le faltó, pero haciendo justicia de género, ordenó que hay que reducir a 1.000 semanas de cotización el requisito para que las mujeres se puedan pensionar en Colombia. Entonces, en el marco del proyecto de ley se toma esta decisión de la Corte Constitucional y progresivamente se irá reduciendo hasta llegar al 2036 para que las mujeres se puedan pensionar con 1.000 semanas de cotización. Doctor Mantilla, uno de los grandes objetivos del gobierno del presidente Gustavo Petro con la reforma pensional ha sido la de, como él mismo lo ha dicho y ha insistido en ello en su último llamado, explicando metódicamente los contenidos, los logros de la reforma, también lo dijo, es lograr que cerca de 3 millones de viejitos y viejitas puedan acceder a un bono pensional, que el gobierno quería que fuera de $500,000 de pesos, pero no ha sido posible, entonces sería de más o menos 230,000 a 250,000, 260,000 pesos. 230. Él habló de 250,000 pesos. Eso es posible por este sistema de pilares, por la concentración de mayor cantidad de cotizantes en Colpensiones,
cuatro salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Producto de eso? ¿Ese es el objetivo de estos 4 pilares? La idea es que la gente garantice un ingreso real y serio, ¿sí? Y constante, ¿sí? Hoy la Constitución Política de Colombia exige, ¿sí?, el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, ¿sí? Mantener el poder adquisitivo, ¿sí? Y eso es un derecho. Eso no simplemente es que eso es producto del mercado. No, eso es un derecho, ¿sí? Los derechos tienen que ser garantizados. Primero que todo por el Estado colombiano. Y segundo, por quien de alguna forma tenga posición de garante. Y en este momento, los fondos privados de pensiones tienen posición de garante. ¿Mm? Y paradójicamente, las pocas pensiones que han generado son pírricas, ¿sí? Algunas personas dicen, no, yo tengo una gran pensión. Claro, porque tiene unas condiciones diferentes de ahorro, ¿sí? Una persona que percibe un gran salario, obviamente pone una gran parte de su salario a rentar y obviamente le genera una gran utilidad, ¿sí? Pero además tiene la opción de decidir el nivel del riesgo que quiere, ¿sí? Un trabajador de salario mínimo difícilmente le sucede eso, ¿sí? Entonces, efectivamente, la idea es impactar favorablemente a una población demasiado grande, demasiado importante, ¿sí? Pues que hoy no está siendo atendida. Simple. Yo no sé si la gente no se pregunta, Luis Alfonso, ¿y por qué se quiere hacer esto? La respuesta es porque hoy no está pasando. ¿Mm? El pilar solidario y el pilar semicontributivo le pegan a esas necesidades. Y no sé si la gente está preguntando, y si no está pasando, entonces, ¿qué pasa con las personas adultas mayores? Yo les quiero decir, se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre y lo conozco, y lo voy a poner un solo ejemplo, Luis Alfonso. Es el tema de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia, ¿sí? Son mujeres que trabajaron en función del Estado colombiano durante 35 años, el Estado nunca aportó. La cosa es que existen personas que trabajaron en función de atender las necesidades del Estado colombiano y hoy hay madres comunitarias de 80 años, ¿sí?, que si se retiran de su empleo de madre comunitaria quedan en la calle. Muchas que tuvieron que retirarse por condiciones de salud están aguantando hambre y eso le pasa a las personas mayores. Y hacia ellas va dirigida precisamente esta reforma pensional. Cerca de 3 millones de viejitos y viejitas se podrán pensionar. Las derechas en sus medios han difundido una serie de mentiras, de manipulaciones, sobre las que le quiero preguntar. Han dicho que los jóvenes se quedarán sin pensión. ¿Cuál es su respuesta? No, si no pasa esto, cerca 3 de cada 4 jóvenes quedarían sin pensión, más bien, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Si no pasa esto, 3 de cada 4 jóvenes se van a quedar sin pensión porque no van a tener la capacidad para poder asegurar, ¿sí?, su acceso a una pensión digna. Hay una situación puntual que por supuesto hay que revisar, ¿sí? Y es que va a pasar a futuro. ¿Qué se pretende acá? Hacer una gran bolsa, ¿sí?, que asegure que quienes están trabajando, las personas que están en la etapa productiva de su vida, hagan los aportes para que efectivamente de manera solidaria, ¿sí?, se asegure las pensiones de quienes en este momento están pensionados o quienes se van pensionando. Pero también esto tiene mucho que ver con 2 circunstancias demográficas, ¿sí?, y también con circunstancias vinculadas a la tasa de empleo. Esto no va a funcionar sino en la medida en que efectivamente mejoremos las condiciones económicas del país, por supuesto, ¿sí? Pero el primer paso es poner las claridades, las reglas de juego de cómo un trabajador se va a vincular formalmente a la seguridad social, que es un derecho constitucional, para que el Estado le revierta ese trabajo y le asegure una vida digna en su vejez, ¿sí? Otra de las mentiras que han difundido, doctor Mantilla, es que todas las mesadas mayores de salarios de 3.600.000 pesos van a ser grabadas con impuesto a la renta. ¿Usted qué le responde? Yo no sé de dónde sacan eso. Mire, eso lo están asociando básicamente con el artículo, si no estoy mal, no recuerdo cuál es el artículo que básicamente hace una referencia en términos de que está exento, ¿sí?, en materia pensional. Entonces, por supuesto, hablan de los recursos de la seguridad social, hablan administrados por Colpensiones, los administrados por los fondos privados de pensiones, pero además, por unidad normativa, aquí no se puede grabar, ¿sí?, una pensión. Segundo, existen normas adicionales en el sistema pensional colombiano, ¿sí?, que prohíben grabar la pensión, ¿sí? Tercero, existe toda una jurisprudencia constitucional que protege el ingreso pensional,
¿sí? Con la garantía del mínimo vital. Y el mínimo vital no es el salario mínimo. El mínimo vital se adecua a las necesidades particulares de cada persona, ¿sí? Y obedece por lo general a lo que reciben por pensión, ¿sí? Incluso hay error en el proyecto de ley que permitía generar un embargo de recursos pensionales, de una pensión por créditos parciales, digámoslo así. Eso ya se eliminó. Aquí lo que yo asumo de este proyecto de ley es que se quiere proteger al trabajador, ¿sí? Y Bueno, se quiere proteger a las personas mayores. Es en el falso marco que se de esté grabando con impuestos. en el marco de las numerosísimas mentiras con las que mucha gente fanatizada salió a marchar el 21 de abril, se decía: Petro nos va a expropiar las pensiones para entregárselas a los guerrilleros. Imagínese, ¿de dónde pudo haber salido semejante adefesio? ¿Usted qué opina? Yo no entiendo. No, yo no entiendo porque uno cree en eso. Pero dos, pues obviamente estamos frente a una derecha accionaria que no le importa hacer los medios de comunicación decir mentiras. Y ellos se pretenden cobijar bajo la idea de la inviolabilidad parlamentaria, ¿sí? Pero es que no los límites, ¿sí? Y yo creo que ya están superando los límites. Ellos están faltando la verdad. Aquí no se va a expropiar a nadie. Los recursos que hoy manejan los fondos privados de pensiones pues son cerca de 400 billones de pesos. Es casi el presupuesto general del año. Imagínense el montón de dinero que están administrando ellos. Se quedan allá. Esos recursos se quedan allá. En adelante cambia de acuerdo a las condiciones del régimen de pilares que vamos a implementar, ¿sí? Porque yo soy optimista, efectivamente la reforma va a pasar. Pero digamos que eso cambia, eso se mantiene allá. Ahora, hay otro detalle mentiroso, ¿sí? Montado a partir de una idea antitécnica, y es que las cuentas de ahorro individual son de los trabajadores. Esa plata es mía. Pues sí, no. Sí, porque cuando usted tenga las edades mínimas, usted es el que decide qué hacer con esa plata, ¿sí? En los fondos privados de pensiones. Pero la gente no puede perder de vista una cosa, y es que el aporte a la seguridad social en pensiones es obligatorio para las personas que perciben por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente en Colombia. Y eso nace a partir, esa obligación está soportada en un aporte, en una figura que se llama el aporte parafiscal, ¿sí? Es una contribución parafiscal, es obligatorio. El hecho generador de esa obligación con el Estado, ¿sí? ¿Cuál es? Que yo perciba por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente y no tenga pensión. Y no haya cumplido requisitos para pensión. Es decir, todas las personas económicamente activas en Colombia que perciban un salario mínimo legal mensual vigente deben aportar, ¿sí? Luego, ¿a quién va a expropiar el gobierno? ¿Sí? ¿A las personas va a expropiar los recursos de la seguridad social? No, ¿sí? Eso es técnicamente inviable, además. No se puede, ni por ley, ¿sí? Porque está amparado por la Constitución, ¿sí? Entonces eso no va a pasar. Eso no puede suceder. Por acá Nancy de la Barrera dice, pregunta, muy bien la ayuda para los ancianos, ¿de dónde sale ese dinero? Vuelve a preguntar, ya hemos estado explicando, ¿del ahorro de las personas jóvenes o del Estado o le van a suspender la ayuda a los de primera línea? Dice ella. Entonces, es una persona que tiene una confusión. ¿Usted qué le responde a la señora Nancy de la Barrera? Es bueno que tengan esas confusiones. Bueno, uno, los recursos del el pilar solidario y el pilar semicontributivo salen en parte del presupuesto general de la nación, pero también salen de una parte de los aportes que se hacen en el régimen contributivo, en el pilar complementario de ahorro individual. A partir de eso, yo tengo que hacer un aporte solidario. ¿Cómo lo hago hoy? Como les decía al inicio, hoy se hace ese aporte voluntario al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿sí? Pero además hay una garantía que pueden tener las personas, es que se debe crear un fondo de administración de los recursos pensionales que va a ser administrado por el Banco de la República de Colombia, ¿sí? Esos recursos de los aportes a pensiones serán administrados por esa entidad, no por Colpensiones, no. A veces se quedan y tienen una entidad muy específica, ¿sí? Adicionalmente a eso hay que hacer un esfuerzo presupuestal desde la nación para garantizar eso, pero hay una ventaja, es que como a partir de la forma diferente de recaudo de los recursos de la seguridad social, se va a tener un mayor número de recursos para poder redistribuir
va a haber menor necesidad de invertir del presupuesto general de la nación, que hoy está cerca de 20 billones de pesos la inversión que tiene que hacer el presupuesto general de la nación para cubrir las obligaciones pensionales. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, no sale, sí salen parte de los recursos de los jóvenes, pero salen de los recursos de todas las personas que trabajan. ¿Sí? Si yo trabajo, yo estoy aportando. Y esto se soporta en un elemento estructural. ¿Sí? En los principios de la reforma se plantea algo que la gente está perdiendo de vista, y es que esta reforma se soporta en el financiamiento colectivo. Y ese financiamiento colectivo está colocado por la derecha, porque además saben a lo que se arriesgan. ¿Sí? Esa es la verdadera solidaridad del sistema. Y el financiamiento colectivo es un principio que viene desde la propuesta de gobierno. Y hoy, en segundo debate en plenaria de Senado, pasó sin que tocara el financiamiento como un principio estructural del sistema. A todos nos toca poner, pero todos nos beneficiamos del sistema. Lo tercero, en cuanto a los compañeros de la primera línea, una cosa no tiene que ver con otra en principio, ¿sí? No pasen sus intereses y los compromisos que ha asumido el gobierno nacional con ellos, ¿no? Para nada. Sí, al contrario, yo quiero invitar a esas los compañeros de primera línea que de pronto tienen las posibilidades de hacer aportes a pensiones, mire, y en general a todas las personas, ¿sí? Les quiero invitar a que consideren la posibilidad de hacer el traslado del régimen público, ¿sí? Porque esto no ha pasado, aún no ha pasado de forma, ¿sí? Y de alguna forma después tendremos que seleccionar. Y Colpensiones también puede participar como un actor en el pilar contributivo, ¿sí? En el complemento de ahorro individual. Es decir, Colpensiones también va a competir con los fondos privados de pensiones para que se administren los recursos después de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ojalá sean 4. Muy bien, vamos llegando ya al final de esta última sección de entrevistas de Periodismo Libre en Vivo, nuestra cuarta sección de entrevistas con el doctor Juan Pablo Mantilla. Y creo que es importante entonces como colofón concluir que lo que hace la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro es reivindicar derechos pensionales conculcados a millones de ciudadanos, especialmente a esos cerca de 3 millones de personas mayores que, como dice el mismo presidente de la República, jamás se podrán pensionar porque o no han cotizado por sus condiciones de vida, por su desempleo, por su trabajo informal, o han cotizado demasiado poco. Hacia todas esas personas que llegan a la vejez abandonadas, que terminan su trasegar lleno de trabajo en situaciones absolutamente desesperanzadoras, en la soledad, en la miseria, hacia esas personas se dirige esta reforma pensional. Cerca de 3 millones de viejitos y viejitas que tendrán un bono pensional. Los jóvenes no serán afectados, por el contrario, se garantiza el acceso en mayor cantidad de los jóvenes, sobre todo a un sistema tan importante y tan sólido como es el de Colpensiones, y no habrá expropiaciones de ninguna naturaleza, no se afectará, no se sacará, no se le robará la plata a nadie, no se expropiará a nadie para otorgar ese bono pensional a los viejitos y viejitas, y tampoco se expropiará a los fondos privados de pensiones. Podríamos decir que este es un acercamiento a un colofón, a unas conclusiones de nuestro diálogo de hoy, doctor Mantilla. ¿Se nos queda algo en el tintero? Esto es un trabajo de pedagogía que continuaremos en para aclarar algo muy puntual, tuve una conversación con una persona muy joven, petrista además, sí, petrista incomodísimo con la reforma. ¿Cómo así que mi plata la van a manejar los banqueros? ¿Cómo así que están bajando a 1 punto no sé qué? Eso fue antes de la semana antepasada tal vez. Sí, pero además, ¿cómo así que yo no me puedo pensionar? ¿Y cómo así que yo me voy a pensionar a los 65 años? Me están aumentando la edad de pensión y me están aumentando las semanas. Yo le dije, ¿usted de dónde saca eso? Y ahí está. No es verdad. ¿Sí? Y yo invito a cualquier persona, ¿sí?, a que me muestre como está hoy, ¿sí?, tanto en la reforma inicial como está hoy avanzada para el segundo debate en el Senado, donde dice eso. No es verdad. Y para poder salir de dudas hay que leer. Miren, todo está publicado en el Senado. Es importante. Todo está publicado en la página del Senado.
cuando se habla de los 60 años para la mujer y de los 65 años para el hombre, y los ancianos que no podrán pensionarse, que no tienen ninguna posibilidad pensional y que a quienes va dirigido el bono pensional de eso. Es para el pilar semicontributivo en donde se genera una oportunidad, sí, o para el pilar social, pero nada que ver eso con el derecho a la pensión propiamente no, dicho. Y si eso dice alguien que dice con el presidente, imagínese usted los demás que están fanatizados. Entonces, como conclusión, como colofón de este diálogo pedagógico, no hay aumento en la edad pensional, señoras y señores. No hay aumento. No hay. Las mujeres se siguen pensionando a los 57 años con las semanas que van a empezar a bajar progresivamente hasta el 2035, que quedarán en... Progresivamente y quedarán en 1000 semanas. Y pueden quedar en 850, ¿no? ¿Cómo? 800, pueden quedar hasta en 850, porque las mujeres tienen un beneficio adicional por tener hasta 3 hijos. Ah, bueno. 50 semanas de cotización por cada hijo. Por cada hijo. Se le rebaja 50 semanas por cada hijo hasta 3. Entonces, más ventaja todavía. Pero además de eso, la edad pensional no sube. No sube para las personas que cotizan, que trabajan, que consignan sus cotizaciones a Colpensiones, a los fondos privados. Siguen 57 años mujeres, 62 años hombres. Repito, 62 años hombres, 57 años mujeres. La edad de la que ha hablado el presidente y la que se habla en el proyecto es 60 para mujeres y 65 para hombres, pero aquellas personas mayores que no podrán pensionarse y hacia las que va dirigido el bono pensional, esa es una especie de auxilio pensional. Por favor, entendámoslo, son dos cosas distintas, son dos cosas absolutamente distintas. La edad pensional no sube, no mientan, no manipulen, no tergiversen, no engañen a la gente, no engañen la inteligencia. Una última cosa, Luis Alfonso, importantísimo. Régimen de transición, 750 semanas o más mujeres, 900 semanas hombres, ¿sí? Para mantener las condiciones del régimen actual. Sí, que yo considero que es menos favorable, pero pues digamos que se mantiene ese régimen de transición, ¿sí? Repito, 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres, que tengan cotización número de semanas, mantienen el beneficio de aplicárseles la ley 100, si es más beneficiosa en el momento específico en que accedan a los requisitos mínimos para la pensión, ¿sí? Y hay 2 años para el traslado. No se afecta. Hay 2 años para el traslado. No se afecta la pensión de sobrevivencia, ya sigue. Las mujeres, cuando fallezca la esposa, dejan una pensión, pues después de los trámites seguirán recibiendo la pensión de sobrevivencia. Eso no se afecta, señores, no mientan. La mayoría de prestaciones económicas que se reconocen del sistema de seguridad en pensiones prácticamente se mantienen mejoradas. ¿Y por qué digo mejoradas? Le voy a poner un solo ejemplo. El tema de la pensión de sobrevivientes para cuando hay un compañero permanente con el que hubo convivencia paralela, ¿sí? La jurisprudencia ha desarrollado plenamente ese hecho, las dos personas tienen derecho, ¿sí? Hay que repartir el recurso entre las dos personas. La ley no lo había dicho. En este caso, la reforma tiene esa virtud de recoger además las figuras legales que han tenido un desarrollo jurisprudencial importante, favorable a las personas en condición de vulnerabilidad o que pueden ser afectadas, y aquí se desarrollan mucho más, pero no hay nuevas figuras, no hay cosas adicionales raras, no hay, ¿sí? Y si lo ven, pues los invito a que me escriban por Facebook, por Instagram, no sé, y los miramos, pero no hay. Muy bien, demos entonces, y ponemos allí en el subtítulo, el correo electrónico o el medio al que le pueden escribir para absolver estas inquietudes, y aquí mismo también en Periodismo Libre a luismena7@gmail.com pueden enviarnos sus preguntas. Vamos a recibir sus preguntas para en un nuevo programa absolverlas y seguir haciendo pedagogía sobre la reforma pensional y en general sobre las reformas del gobierno. Pero como ustedes ven,
hemos desvirtuado la cantidad de mentiras que vierte la derecha para generar un ambiente negativo de pánico contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cual es absolutamente injustificado, como lo hemos venido explicando. Bueno, doctor Mantilla, le agradezco mucho su participación en nuestro programa. Por acá, el compañero Nellington Ramos lo manda a felicitar, dice que se siente muy bien representado en usted. También Patricia Castro dice felicitaciones, excelente explicación, bendiciones. A ver, por acá Oscar Alzate, Nellington Ramos nos escribe nuevamente, invitar a todos y todas a la marcha del amor, la vida, el próximo 1 de mayo. Hay que salir, Luis Alfonso, hay que salir, hay que invitar a la familia, al vecino, a los amigos, amigas, ¿sí? Hay que salir, solamente en el ejercicio de movilización se conquistan, ¿sí? Verdaderos derechos, y tenemos que seguir movilizándonos, porque hoy tenemos un gobierno democrático, pero infortunadamente el poder sigue en manos de unos pocos y hay que quitárselo. Muy bien, seguiremos haciendo este ejercicio de pedagogía y nos veremos el próximo miércoles 1 de mayo en el Parque del Barrio Obrero y desfilaremos hasta el monumento de Puerto Resistencia en el oriente, en el suroriente de Cali. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Mantilla, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y por ayudarnos a hacer esta pedagogía sobre la reforma pensional. A usted y a su maravillosa audiencia. Muchas gracias. Mucha suerte.